Bueno, gente, primero que nada, bienvenidos a todos. Les cuento que estamos en nuestro último vivo. Dicho esto, entonces, vamos a hablar del último signo de todos, el signo de agua inmutable, el signo que está representado por los peces y que a mí me gusta creer que sus arquetipos tienen que ver con
el místico, la mística, la persona soñadora, el poeta, la poeta, también la bailarina, ¿no? Esta cosa del movimiento que tiene que ver con la inspiración, con lo artístico, y cuál es mi relación directa con las emociones y cómo esas emociones las puedo proyectar de alguna forma. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los símbolos. ¿Qué tiene que ver con Piscis, su símbolo? ¿Qué significa? ¿Qué está tratando de expresar? El símbolo tenemos, primero que nada, recordemos lo que siempre vengo diciendo, todo el zodíaco es una progresión. Eso significa que los signos que venían anteriormente tenían un significado que va en compañía con los signos que vienen después. Todo signo es una progresión histórica que representa el crecimiento del ser humano. Entonces en Aries teníamos el recién nacido, en Tauro teníamos el bebé, en Géminis teníamos el adolescente y así sucesivamente hasta Libra, que a partir de Libra empieza ya no de crecimiento humano, sino de periodos de relacionamiento humano con todo lo que es externo a nuestro ego. Entonces, tenemos acá el último signo de todos, que es justamente todo lo contrario a este periodo de somos la persona que nacemos y que tenemos que subsistir en el mundo a través de una lucha que nos permita seguir viviendo, sino que acá nos volvemos para atrás y decimos, hemos encontrado todo lo que había a nuestro alrededor, nos relacionamos, reconocimos cuáles eran nuestras partes creativas, nuestro ego, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestro rol en el mundo. Un signo que plantea que, aunque no lo podamos percibir con tanta claridad, existe otro mundo, que es el mundo en donde dejamos de estar atados a nuestro ego y estamos mucho más cerca de algo más grande, de eso que nos identifica con el resto de la humanidad y que hace que también al mismo tiempo sintamos cierta conexión con otras personas. Esas conexiones que hacen que podamos sentir afecto, empatía, ganas de sacrificar nuestro tiempo por ayudar a otras personas, compasión. Todos esos sentimientos son los que están relacionados con el concepto pisciano. Y por supuesto, como estamos hablando de un universo nebuloso, no es nebuloso porque sea malo, sino porque simplemente tenemos en Piscis un signo que nos está indicando que no estamos en conexión con algo que nos resulta concreto o frecuente o común en nuestra vida cotidiana. Nos está conectando con algo que tiene que ver con la mente, pero desde un lugar más relacionado a la conciencia, ni siquiera al intelecto. Entonces, por eso es la nebulosa, porque estamos en un mundo en donde nada puede ser definido correctamente, de la misma forma que nuestro inconsciente, y que por algo permanece de esa manera. Entonces, acá nos alejamos de esa fase tan individual o tan intelectual que tiene Acuario para acercarnos a esa, y quiero decir bien esta palabra, indivisibilidad espiritual que tienen los peces. Es algo más grande que los peces, es la madre océano, es lo impenetrable, lo que se puede sentir pero nunca terminar de entender. Es ese océano que lo barre todo, mezclando hasta lo que es irreconocible, y es el agua que fluye, el símbolo de la vida que nos une a todos. Pero además también hay algo que me parece una metáfora excelente para entender la esencia pisciana, y es que cuando nos metemos abajo del agua, sabemos que si no tenemos antiparras no vamos a ver las cosas demasiado claras. Y es un poco lo que sucede también con esa esencia pisciana. Sin embargo, estamos en el agua y sentimos un montón las sensaciones en la piel, el frío, el calor, un alga que se puede deslizar entre nuestros dedos, los colores, la luz que atraviesa, digamos, cómo se refracta con el reflejo del agua. Entonces hay muchas sensaciones, simplemente que no pueden ser definidas con total claridad. Y ni hablar de qué es lo que pasa debajo del océano, que forma parte de casi el 80% de la Tierra, y no tenemos ni idea de lo que hay abajo. Mejor dicho, tenemos idea hasta donde se puede bucear, pero hay un montón de partes del océano que existen, incluso criaturas que se desconocen todavía. Hay un mundo y una cantidad de vida inmensa que existe bajo el agua y que no conocemos, que es lo mismo que no conocemos en nuestro inconsciente, pero que también al mismo tiempo nos identifica y nos une al resto de las personas. Bien, vamos a hablar ahora de cuál es la clave de Piscis. Su clave es ganar conciencia del mundo. El signo pide esto, ganar conciencia del mundo, empezar a tener el conocimiento de uno, de una misma, el contacto con lo inconsciente, con lo profundo. Es la noción también de que algo existe
en donde no vemos nada. Y a veces decimos, pero si no lo veo, entonces existe. Y vos sabés que existe el inconsciente, que existen tus emociones, pero más allá de que vos lo estás sintiendo, no vas a tener ninguna otra, digamos, prueba real de que eso está vivo. Y sin embargo, sabemos que está ahí. Entonces, un poco eso es lo que habla Piscis, el entrar en contacto con aquellas cosas que nos son un poco desconocidas, pero que al mismo tiempo habitan en nosotros. Es observar a la mente que observa al mundo y en entender cuáles son las razones subjetivas que muchas veces nos mueven como humanidad, y el mundo de los sueños, que también forma parte de por qué estoy imaginando esto yo en mi cabeza, qué mensaje me está dando, cuál es la comprensión que puedo darle yo de esto, cuál es la comprensión que puedo yo después explorar en el momento que la pongo en práctica con la gente que está a mi alrededor, más allá de en qué lugar esté Piscis en mi carta. Y también es la reorientación de la mente a una realidad de la conciencia. A esta cosa de no es todo 2 más 2 es 4, sino que también es una cosa de lo que me pasa, lo que me siento, la sensación, la intuición, lo que percibo, ese sufrimiento que a veces se hace piel cuando estamos contactando con alguien que está mal, pero también esa alegría inconmensurable cuando entramos en contacto con alguien que está bien. Lo intrigante e impredecible de Piscis tiene que ver con que representa el inconsciente, exactamente, porque justamente como nos estamos adentrando en un signo que habla de la disolución, justamente la disolución tiene que ver con esa parte nuestra digamos, de la psique o de nuestro inconsciente, en donde hay cosas que desconocemos, pero que están ahí, que sabemos que existen, que a veces se manifiestan a modo de reacción y que justamente siempre van a tener una parte de misterio y nunca vamos a terminar de develarlo del todo. Pero la clave no es volverse locos con estas cosas, no es decir el tema de que Piscis es confuso va a terminar siendo un problema para mí, sino entender que me está dando una ayuda de otra forma. En el momento en el que hay cosas que quizás no entiendo por qué me pasan, también aprender a escuchar un poco más mi intuición y darme cuenta cuando algo percibo que es malo y me quiero alejar de ahí, cuando me doy cuenta que a través del servicio o el sacrificio que puedo ofrecer a otras personas, también me puedo encontrar a mí misma o descubriendo alguna parte de mis emociones que no conocía. Una persona con Piscis en casa 5, antes que nada me gustaría aclarar un poquito qué pasa con la casa 5. La casa 5 tiene mucho que ver con el disfrute, con esta cosa de qué es lo que pasa con todas esas emociones lindas que siento dentro mío y que eso lo quiero expresar hacia afuera, de una manera que la pueda pasar bien, pueda estar feliz y contenta de decir estoy viviendo la vida plena. Entonces de ahí se despegan un montón de cuestiones que mucho depende de la persona. Hay gente que expresa su creatividad yéndose de vacaciones, de viaje, hay gente que expresa su creatividad pintando. También esas relaciones de nuestra vida que no están para toda la vida, que digamos tienen un principio y un final, pero eso no quiere decir que se vayan a terminar, tiene que ver con que yo estoy expresando un momento de placer en mi vida en donde le estoy ofreciendo toda mi plenitud a otra persona y después esa relación se puede transformar en un compromiso, en el caso de que un noviazgo se convierta en pareja, o se puede transformar también en el caso de tener hijos o hijas, que ahí lo que estamos viendo es el hecho de sentirme yo que estoy ofreciendo todo lo mejor de mí a una persona, de alguna forma mi creatividad, porque he creado a una persona y la estoy forjando, reflejando mis mejores virtudes en ella o en él, pero después esa persona en algún momento se independiza de mí y sigue su propia vida, toma sus propias decisiones. Entonces por eso también la casa 5 puede tener que ver con la familia en este sentido, tener hijos, pero varía según cada persona. Hay gente que sus hijos son sus mascotas, hay gente que sus hijos son sus libros, sus proyectos. En cualquier caso, es siempre esto de cómo yo expreso mi plenitud y hago algo hermoso a raíz de no tener miedo de expresar lo que me hace bien. Entonces, una persona con Piscis en la casa 5, estamos viendo a alguien que expresa esa creatividad a través de la sensibilidad, a través del contacto con las emociones. Las cuestiones creativas que ejerza esta persona no van a ser simplemente por tema estético, van a tener que tener un significado o algo que demuestre cómo se está sintiendo por dentro. Entonces acá también está esta clave importante y que también en las relaciones que forma van a ser relaciones en
en donde lo importante va a ser la sensibilidad y el expresar y decir cómo me siento y cómo amo a los demás. Ya hablamos de las claves del signo Piscis, vamos a hablar de cuál es la estrategia, es decir, un poco la forma de accionar sería la estrategia para mí. Primero, invertir el concepto de acción y reacción. ¿Qué quiere decir esto? El que no todo tiene que ser una decisión, sino que a veces hay que dejar fluir las cosas y ver qué resultados obtenemos en el momento en el que no estamos siempre diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy para allá, aprieto ese botón, hago esta cosa. A veces suceden cosas a nuestro alrededor y si no las forzamos también nos encontramos con resultados interesantes. Obviamente todo en su justa medida, porque así como Piscis deja fluir, y esto ayuda mucho a dejar un poco de lado ese deseo tan fuerte de control que tienen muchas personas, también a veces ese descontrol se termina convirtiendo en una especie de, no diría estatismo, porque es un signo mutable, es decir, que cambia, pero quizá bueno, que lo hagan los demás, yo ni me preocupo. Entonces, no es casual que justamente cuando Piscis extrema esto, el signo que viene después sea Aries. Aries justamente viene con una propuesta superadora de lo que hace Piscis. Piscis está hablando mucho de la parte de, bueno, dejo ir, y Aries dice, bueno, ya me cansé de dejar ir, ahora lo que voy a hacer es tomar mis propias decisiones, avanzar, y dejar un poco de lado esta parte de me disuelvo y no soy nadie por soy alguien. Tengo Piscis en la casa 7. ¿Qué significado tiene? La casa 7, primero que nada, habla mucho de las emociones de pareja, pero no solamente de pareja, sino de todas tus relaciones que vos tengas de a dos. Es decir, que, por ejemplo, si tenés un asociado o una asociada, la vas a ver ahí. Si tenés un mejor amigo o una mejor amiga, una persona con la que tenés una conexión muy, muy fuerte, que no es tanto una conexión grupal, obviamente esa persona la podés ver en grupos, pero vos sabés que tenés algo muy especial en el momento en el que se juntan de a dos. Y por supuesto los compromisos de pareja también están ahí, también están los enemigos, ahí tenemos una persona a la que nos estamos enfrentando y que proyecta algo nuestro que no nos gusta y que por lo tanto entra en conflicto. Entonces la casa 7 tiene mucho que ver con mi proyección en las otras personas y se relaciona con varios factores de mi personalidad. Por ejemplo, qué tipo de personas atraigo. En el caso de una casa 7 en Piscis, puedo atraer personas muy sensibles, muy sacrificadas, muy conectadas con lo emocional, también muy confundidas, personas que quizá, como no tienen muy en claro qué es lo que quieren, van a dejar fluir las cosas y darse cuenta en ese momento qué es lo que les va a pasar. A veces esto se manifiesta de otra manera y en vez de tener parejas así, lo que nos sucede es que proyectamos esa identidad cuando estamos en pareja. Entonces quizá la persona con Piscis en casa 7 se muestra particularmente sacrificada y adaptable cuando está en pareja, o a veces, ya sea porque viene de afuera o porque lo proyecta, aprende algo de la esencia de Piscis en las relaciones. Entonces es una persona que en algún punto va a aprender a conectar y a dejar fluir en los vínculos, a no estar forzando a las personas a hacer lo que ella quiere, a que las cosas sucedan porque tengan que suceder, y también a entendernos un poco a través de las miradas y de las sensaciones y no tanto de las palabras y de lo concreto. Son personas que quizás necesitan conectarse mucho más con la meditación, con el hacer un trabajo solidario para otras personas, con el pintar, con el escuchar música. Y acá viene el gran problema que tiene mucho que ver con el capitalismo, es el tema de que nosotros tenemos que ser siempre productivos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser siempre productivos? No podemos pintar porque queremos pintar, no podemos escuchar música porque queremos escuchar música, no porque tenemos que aprender una canción o aprender a componer. Entonces esto es lo lindo que tiene Piscis. También esta cosa de voy a hacer las cosas porque quiero y porque me gusta y porque me hace bien y también porque le hace bien a los demás. La solidaridad tiene que ver con esto de ayudar sin estar buscando absolutamente nada en cambio, sino simplemente el ver que podemos hacer felices a otras personas, y esa es una de las cosas más lindas que tiene este signo y que también es la clave para no hundirse tanto en esos sentimientos, sino volcarlos o catalizarlos en cosas que le resulten productivas, aunque no sea productiva la palabra correcta, sería un poco más significativas, trascendentales. Esa palabra me gusta más. Piscis en la casa 8. Acá tenemos a una casa que habla
de nuestro contacto con lo íntimo en un montón de sentidos. Puede ser lo íntimo desde el lugar de las cosas que me dan miedo, las cosas que son tabú para mí, puede ser mis inhibiciones o mi sexualidad, puede ser el compartir profundamente, el abrirme, el desnudarme frente a otra persona. Esto varía mucho porque depende de la persona. Hay gente que quizá no tiene drama en contar cómo se siente y hablar de sus traumas con alguien más, pero a la hora de la sexualidad no se termina de abrir. Hay personas que les cuesta compartir desde otro lugar. Cada una es un mundo en este sentido. Sin embargo, con Piscis en la casa 8, hay una capacidad para fluir con mucha facilidad en este sentido, para poder comprender cuáles son los miedos de otras personas, para intuir con quiénes podemos abrirnos y con quiénes quizá tenemos que tomarnos un tiempo o conocer un poco más a la persona. Y también nos habla de que generamos intimidad con los demás en el momento en el que sentimos que nos comprenden o conectamos desde un lugar un poco más espiritual. Una persona que no se siente comprendida espiritualmente junto a alguien más, probablemente con un Piscis en la casa 8 le cueste mucho abrirse en otros sentidos con esa persona. Entonces, con un Sol en el signo de Piscis, lo que yo quiero es adaptar, es sacrificar, es sentir, es entrar en contacto con lo trascendental, es fantasear también, es conectarme con algo que no es real, pero que sé que me hace bien, que me hace sentir un poco que me alejo de aquellas cosas que me golpean. Entonces, una persona con el Sol en Piscis viene a traer un poco de satisfacción desde este lugar de lo espiritual. Tengo que estar conectado con un propósito que me haga sentir que soy una buena persona, que estoy ayudando, que estoy conectando con mis emociones. Por eso también los soles en Piscis son muy aptos para trabajos que tengan que ver con lo artístico, porque ahí tenemos un peso muy fuerte y un propósito muy grande en relación a explorar una parte mía que tenga que ver con lo sensible. Pero también podemos encontrar muchas personas que se dediquen a la salud. Cuando Mercurio está en Piscis, cuando tenemos al planeta que representa mi creativa y mi intelecto, cómo yo adquiero la información y cómo yo la brindo, estamos hablando de que son personas que probablemente no aprendan de las maneras clásicas en la escuela. Quizá les cuesta mucho memorizar las cosas, o tal vez tienen dificultades para expresarse claramente, se van mucho por las ramas. Sin embargo, tienen la habilidad de aprender las cosas desde un lugar de absorción más lindo, que puede ser, por ejemplo, aprendiendo a través de las imágenes, de la música, de la escultura, de las formas, de los colores, y también van a ser muy buenas para transmitir las emociones con claridad, para decir lo que sienten, para percibir qué es lo que sienten otras personas. A veces reciben información cuando están cerca de alguien y se dan cuenta cómo se sienten. Y el hecho de que Piscis está en la casa 11 habla de que todo esto se ve profundamente reflejado en el ámbito de los grupos. Ya de por sí vos, por tener el Sol y Mercurio en casa 11, habla de que tu función o cosas muy importantes pasan en el ámbito de los grupos, de las amistades, de cómo vos te relacionás con las personas o cómo ofreces algo significativo a la sociedad, y cómo después también esto, cuando entras en contacto con el resto de la gente a tu alrededor, te ofrece una mirada a futuro, una esperanza a futuro a lo que está por venir. Pero al estar Piscis en casa 11, también esto vos lo ves desde un lugar mucho de la adaptación, de conocer otras culturas, de flexibilizarte y escuchar a otras personas, de darte cuenta que toda la gente es distinta y aceptarla como es, no tratar de cambiarla. Esa es una de las cosas más hermosas que tiene este signo, que entiende que el amor no es sentarme y pedirle al otro que haga todo lo que yo quiero, porque si no, entonces no me ama. Es entender que yo tengo que aprender, obviamente, con Piscis falta esta cosa de poner el límite cuando me atropellan, que eso es lo que tiene que aprender, pero también tiene mucho para enseñar, sobre todo a esas personas que están siempre a la expectativa de que la otra persona venga a la vida a complacernos. La gente que tiene una opinión que no nos gusta, la pareja que no nos llama a la hora que queremos que nos llame, que no hace lo que yo quiero que haga. Ahí está donde Piscis ayuda muchísimo a comprender que tenemos que amar porque amamos, no porque la otra persona cumple con mis caprichos. Con Venus en Piscis, justamente, primero desde el lado de Venus, que expresa las cosas que nos gustan. Una persona con Venus en Piscis le va a gustar mucho todo lo que tenga que ver con conectar con su sensibilidad y con su inspiración. Es decir, que lo artístico, aunque no lo practique de manera profesional,
le va a resultar algo que le atrae. Otra cosa que sucede con Venus en Piscis, más desde el lado del afecto, Venus en Piscis es un poco mi lado más seductor, o cómo es que yo atraigo a las personas, y qué pasa en ese momento de conquista, es mi sensualidad, es lo que me atrae. Es decir, que a mí lo que me atrae de las personas, o bien puede ser su gran sensibilidad y su afinidad artística, pero también puede ser su vulnerabilidad. Entonces, con un Venus en Piscis hay un deseo muy grande de cumplir el rol de estar salvando a las otras personas, y esto no tiene nada de malo, pero también puede terminar ponernos en posturas de pareja en donde sacrificamos absolutamente todo por la otra persona. Entonces es ahí donde Venus en Piscis también tiene que aprender a hacer un parate y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto para que no sea nocivo para mí? Y bueno, ahí podés rescatar animalitos, podés donar dinero para cuestiones que tienen que ver con los incendios, en los refugios, con las personas que lo necesitan, dedicándote a cuestiones artísticas. Una persona con la luna en Piscis son muy solidarios, ¿no? Es una característica, la solidaridad, también esta cuestión de conectarse rápidamente con las emociones, dejar fluir, cambiar de opinión rápido, porque es esta cosa de, ay, siento que esto es así, ay, ya no lo siento más. La luna en Piscis también tiene una capacidad muy buena para la percepción, para darse cuenta cuáles son las intenciones de las personas a su alrededor, pero son muy sensibles, es decir, que les va a costar mucho los ámbitos en donde les agredan, donde haya pelea, donde haya discusiones. Obviamente esto puede variar, capaz tenemos una carta con mucho Aries y no nos cuesta tanto ofrecer algo lindo para que el resto de la gente se sienta feliz. Este tipo de cosas son la luna pisciana, pero también es una luna que cuando está en sus momentos más desatados emocionales, en donde quizá se enoja, si se llega a enojar o le está pasando mal, seguramente pareciera como que se hunde, como que me ahogo en todas estas emociones y no sé cómo manejarlo. Es ahí en donde la luna en Piscis tiene que aprender a catalizar por otro lado, pero también aceptar que en algún momento se va a hundir un poquito, pero saber que de ahí siempre se sale. Piscis en la casa 12. Acá tenemos, digamos, Piscis está en su casa de domicilio. Esto significa que hay una cosa que fluye naturalmente acá. La persona entiende muy bien qué le pasa inconscientemente, está muy conectada con sus sentimientos, entiende rápidamente sus necesidades, comprende un poco las razones o las causas de sus propias reacciones, y esto es ideal para que te dediques a cuestiones meditativas. Obviamente meditar es algo que nos hace bien a todos, pero la gente que tiene Piscis en casa 12 casi que podría llegar a ser un ritual sanador para esta persona, un lugar en donde se recupera, en donde recarga las pilas, porque también con Piscis en la casa 12 tendemos bastante a absorber mucho lo que les pasa a los demás, y justamente nos tenemos que tratar de acostumbrar a tener ejercicios y actividades que nos ayuden un poco a esa purificación. Seguimos entonces hablando de las estrategias de Piscis. Me quedé ahí porque me empezaron a hacer preguntas. Perder las certezas también es una estrategia de Piscis, esta cosa de no todo es seguro. Y no está mal que no todo sea seguro, porque la gente que tiene una certeza tan aferrada a su identidad, a veces resulta que no se da cuenta hacia dónde tiene que ir y no acepta sus propias confusiones. Acá es la adaptabilidad, el saber que, bueno, a veces puedo cambiar de opinión y no está mal eso. También es el dejar ir, el meditar, el experimentar la conciencia, que es lo que decía antes, ¿no? Esta parte de mi mente que tiene que ver con lo trascendente, con ¿qué es lo que estoy haciendo en este mundo? ¿Existe el alma? ¿No existe? ¿Tiene un sentido la vida? No sabemos, pero igual nos da una calidad emocional el entenderlo. Y después, el poder de la creatividad como inspiración, eso es clave para Piscis. El dejar volar esa imaginación, el experimentar el mundo interno como sólido y como real, eso es lo lindo de Piscis. Y también tiene un poco que ver con dar visión a la ceguera. Se relaciona un poco con esta cosa de ¿cómo yo hago para empezar a aceptar que hay algo que es real, aunque sé que no tengo pruebas para demostrar que existe? Y también tiene que ver con cambiar constantemente la forma de ver al mundo. Entender que lo que me pasa a mí, capaz le está pasando a la otra persona, que todos somos uno de alguna forma, que a veces el enfrentarme o el distanciarme de la gente, recordemos que Piscis viene después de Acuario medio que se distancia
distancia y Piscis vuelve a unir todo en una masa uniforme. Es este tema de aceptar los mundos separados y no forzarlos, pero al mismo tiempo también entender cuáles son mis similitudes con el resto de la gente. Después ya vimos, digamos, cuáles son las estrategias. Vamos a hablar ahora de cuáles son los recursos de Piscis. ¿Con qué cosas cuenta este signo para salir adelante, para actuar y para resolver su vida? Primero que nada, la mente como recurso. La mente, recordemos, desde la conciencia. Las imágenes y las fantasías como realidades posibles son otro recurso también válido. Esta cosa de existe algo que está más allá y que tiene que ver con lo que yo me imagino y que no necesito nada más que eso que me está pasando acá. Tiene que ver con los sueños, con la empatía y la gentileza como una forma para vivir la vida y que es correcta, con tener puntos de vista también, aceptarlos. Esta cosa de esta persona piensa distinto a esta otra y no tengo que decidir por ninguna de las dos, ni me tengo que poner en la vereda de nadie. Es esta cosa de la alerta superior de los niveles de conciencia. Yo puedo detectar estas cosas en el momento en el que no me meto en esa cajita de 2x2 y digo esto es blanco o esto es negro. Y también el sentir esa posibilidad que tenemos de trascendernos a nosotros mismos, de llegar más lejos, de aprender algo que sea espiritual para nosotros, de entender que la llave para resolver las cosas en gran medida es aceptar los misterios de la vida. Y con los misterios de la vida me refiero a que no vamos a poder entrar en control de nuestro inconsciente, no vamos a poder estar seguros de todo, no vamos a poder escribir el futuro en piedra. Esas son cosas que Piscis las tiene clarísimas y por eso puede vivir con mucha mayor tranquilidad, porque no se agita frente al tema de que tiene que ejercer el control sobre las cosas. Pero obviamente, como todo signo, tiene también su sombra. Esto es algo que nos pasa a todos, no es que existen Piscis malos y Piscis buenos, gente de Piscis que es una mierda, gente de Piscis que es un ángel. Todos tenemos nuestros momentos sombra en diferentes situaciones de la vida y lo importante es que lo aceptemos y que lo reconozcamos y que sepamos cómo salir de ahí. En el caso de Piscis, el escapismo es una de las grandes contras, irme a otra realidad, el dejarme estar a la deriva, que mucho tiene que ver con huir constantemente a ese mundo puramente subjetivo. Y que esto es algo que me gustaría comentarles porque me pasa muy seguido de ver gente con sol en Piscis que me dice yo no me siento en identificación con Piscis porque Piscis dice que están todo el tiempo llorando, que son súper emocionales y a mí esas cosas no me pasan. Pero, o sea, evadirnos también es irnos al mundo en donde no nos está pasando lo que nos duele. O sea, que justamente que una persona de Piscis me diga que no se siente de Piscis porque no llora, porque no le pasa mal, está ejerciendo su gran sombra de elevación. Y ahí nos vamos a encontrar que un montón de libros viejos, sobre todo, dicen que la gente que tiene mucho de Piscis seguro se va a drogar, seguro va a ser depresiva, seguro la va a pasar mal, seguro el alcohol. No necesariamente. No necesariamente porque no tenemos que estar siempre en ese estado. Obviamente cuanto más contacto tenemos con nuestra parte inspiración, artística y emocional, menos vamos a tener la tendencia de caer en esos escapismos. Pero también hay otra cosa, y es que existen otros escapismos. Mirar la televisión es un escapismo, las redes sociales es un escapismo, los videojuegos también pueden ser un escapismo. Entonces, todos estos temas que parecen una tontería pueden ser cuestiones de fantasía que ejerce la otra persona y que le está pasando bomba, pero que a la larga también está evitando entrar en contacto con su realidad emocional. También puede ser una cosa muy pisciana, irónicamente. Es esto de, tengo un océano adentro mío, pero no lo quiero ver. Me voy a otro lugar que me acabo de inventar. Entonces, ¿eso qué genera? Entumecimiento. Esta cosa del miedo al dolor que hace que me meta en un lugar donde me sumerjo en anestesia y no me doy cuenta de que el dolor existe. Y esto también puede ser alimentarnos de cosas vacías para no pensar en lo que realmente importa, que acá vuelve el tema de esos vicios que había mencionado. Entonces, estas pueden ser las partes más sombrías de Piscis y que justamente cuando vuelve a empezar el ciclo con Aries, otra vez unificamos lo que nos estaba faltando. Acá Aries agarra y dice, vamos a salir de esta crisálida de entumecimiento, la vida duele, me voy a jugar por la vida, me voy a regar, me voy a ir a las piñas,
me va a costar, pero al mismo tiempo la voy a estar viviendo plenamente. Y me parece interesante hablar de esto porque justamente estamos viendo un ciclo que se termina y que justamente nos enseñó que no hay un signo que sea ni mejor ni peor que otro y que todo signo tiene algo que aprender del siguiente y algo que enseñarle al anterior, y que el hecho de que haya algunos que están más arriba que otros no significa que sean mejores que todos los anteriores. Es cíclico, es una cadena interminable. Esta es la clave de la astrología.